Amén, amén, mis niños. Qué felicidad estar aquí reunidos para aprender en esta ocasión. Vamos vamos a estudiar dos parashot, Bear y Bejucotai. Bear, que significa en el monte, y Bejucotai, que es por mis regulaciones. Vamos a dar inicio con este estudio y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Padre Eterno. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a iniciar con la paracha Bear. Este está en el libro de Vayikra, en el capítulo 25 y 26. Amén. Bueno, bien. Mis niños, hoy aprenderemos sobre el año Shemitah y el año de jubileo. Amén. Son instrucciones muy importantes que nos da el Padre para poder celebrar estos tiempos, estos momentos. Bien, mis niños. Primero aprenderemos el número 7. Sabemos que el número 7 el Padre nos lo da como un reposo, ¿verdad? Sí, ubican eso, mis niños. Amén. Amén. Bueno, en la escritura nos dice, pero el séptimo año será un Shabbat, un año Shemitah, de descanso completo para la tierra. El Padre, que el creador de todo, el creador de todas las cosas, él también exige un descanso para la tierra, mis niños, ¿verdad? Y será un Shabbat. ¿Qué significa Shabbat, mis niños? Descanso. Descanso, reposo, amén. Entonces, el Padre también quiere que se deje reposar la tierra. Es necesario que la tierra también descanse. ¿Bien, mis niños? Bueno, mis niños, aquí vamos a ver un pequeñito dato hebreo, mis niños. Amén. El número 7 corresponde a la letra Sayin. Las letras, ¿verdad? En hebreo también equivalen a un número. En esta ocasión, el número 7 en hebreo corresponde a la letra Sayin. ¿Y saben cuál es el significado? Y es un significado muy hermoso. Bien, mis niños. Significa arado, alimento, nutrir. Y sabemos nosotros que en el séptimo día, nosotros tenemos nuestro descanso semanal, ¿verdad? Y Él es el que provee de todo, mis amados. Él nos da la doble porción. ¿Sí se los han dicho sus papitos? Sí. Amén, amén, mis niños. Recordemos palabras en los apóstoles, mis niños. En Mateo 12:8 nos dice, porque el Hijo del Hombre es el Adón del Shabbat, es el Señor del Shabbat. ¿Sí han escuchado eso, mis niños? Sí. Amén. 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 Sabemos que Yeshua es el Adón del Shabbat, es el Señor del Shabbat, ¿verdad? Pero lamentablemente, mis niños, en las religiones, en las diferentes denominaciones que hay en el mundo, creen que porque Yeshua dijo eso, ya no se guarda el Shabbat, cuando sabemos que el Shabbat es puesto como una señal para todas las generaciones. ¿Sí se acuerdan que lo vimos la parasha pasada? Amén. Amén, amén. Entonces, Él es el dueño del Shabbat, ¿verdad? Él es el que nos da ese alimento, Él es el que nos proporciona, el que nos nutre en su día Kadosh. Amén, mis niños. También en Juan nos dice, yo soy el pan viviente bajado del cielo. Él es nuestro pan, Él es nuestro alimento. Y sabemos que Yeshua es la Torah viviente. ¿Sí sabían eso, mis niños? Es la palabra de Elohim hecha carne. ¿Sí sabían eso? Sí. Amén. Entonces, es la palabra, mis niños, la que nos alimenta, es el Padre que nos llena en todos los aspectos de nuestras vidas. Amén. Amén. Amén, mis niños. Continuamos. También conoceremos los patrones, mis niños, también conoceremos los patrones de nuestro Padre, ¿verdad? Y cómo es que Él
tiene todo organizado, él es perfecto, mis niños, en todo piensa, mis niños. Recordemos que cada 6 días de trabajo viene el día de Shabbat, viene un descanso, ¿verdad? También en 6 años de trabajo viene un año de descanso para la tierra, lo que les mencioné al inicio, ¿verdad? Y ese es el año Shemitah. Y también sabemos, mis niños, que en la escritura nos dice que van a ser, aquí me equivoqué tantito, ¿verdad? No son 6 años, son 6,000 años, 6,000 años de gobierno humano, y va a ser, ay, me equivoqué, y 1,000 años de gobierno divino. Aquí está, estos pequeñísimos, bueno, errores. Déjenme los corrijo tantito, mis niños, para que no genere esa duda, por si alguien nomás lo ve y dice, ah, caray, ¿qué dice ahí? Permítanme tantito, mis niños. Vamos a corregirlo tantito. Ay, perdón, aquí está. Listo, mis niños. Discúlpenme, de antemano les pido una disculpa, mis amados. No me percaté de ese error. Me dicen cuando ya se esté compartiendo. Amén. Amén. Amén, mis niños. Amén. Sí, como les decía, vamos a seguir. Ahora sí, aquí está ya corregido, ¿verdad? 6 días de trabajo, corresponde el descanso, el 7º día, el día de Shabbat. 6 años de trabajo nos da un año, Shemitah, un año de descanso para la tierra, mis niños. Y 6,000 años del gobierno humano llegará los 1,000 años del gobierno divino, ¿verdad? Sabemos que llegará el tiempo. ¿Recuerdan cuando vimos la paracha pasada en las fiestas del Eterno? ¿Alguien recuerda qué fiesta es la que dice que nos representa que Yeshua gobernará en el milenio? Y estaremos con él. Amén, la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Será una bendición estar con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el proveedor de todo y con Él no nada nos falta, mis niños. Amén, amén. Qué bendición, mis niños, qué listos. Sabemos que el 7 significa esa plenitud. ¿Por qué? Porque ese 7, mis niños, está en control totalmente del Eterno, ¿verdad? Él es el que nos derrama toda esa bendición cuando nosotros andamos en su palabra. Amén. Amén. Bueno, mis niños, vamos a iniciar con lo que es el año Shemitah. ¿Qué es el año Shemitah? Bien. Es un año de reposo para la tierra, como ya lo mencionamos anteriormente, tras 6 años de trabajo, ¿verdad? Nos dice la escritura, la tierra misma observará un descanso de Shabbat, un reposo, ese reposo, Shemitah, para Yahweh. ¿Para quién, mis niños? Para Yahweh. Amén, para Yahweh, para Yahweh. Amén, mis niños. Nos dice, 6 años plantarán su campo, 6 años podarán sus viñas y recogerán su producto. Esto es bien importante conocerlo, mis niños. 6 años, 6 años en que se plantará el campo, 6 años en los que se podarán sus viñas y se recogerá el producto de lo que se estuvo haciendo. Amén. Pero en el 7º día, en el 7º año, será
un Shabbat, será año Shemitah, de reposo, de descanso completo para la tierra. Un Shabbat para Yahweh, un reposo, un año de reposo para Yahweh. Amén. Recordemos que la tierra es de Yahweh, ¿verdad? No es nuestra, mis amados, nosotros somos extranjeros aquí en esta tierra y la tierra le pertenece al Padre. Amén. También nos dice, mis niños, ustedes no plantarán sus campos ni podarán sus viñas, no recogerán lo que crezca por sí solo de la semilla dejada de cosechas anteriores y no recogerán las uvas de sus viñas sin atender. Será un año de descanso completo para la tierra, pero lo que la tierra produzca durante el año de descanso de Shabbat será comida para todos ustedes. Bien, mis niños, lo que está prohibido, claramente nos lo especifica aquí en la escritura, es plantar en la tierra, podar viñas y no recoger lo que crezca de cosechas anteriores. Es lo que nos indica la palabra. Y lo que sí es lícito es lo que la tierra produzca, le será alimento. Lo que solo salga, eso es lo que será nuestro alimento, mis niños. Amén. 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 Bien, pero no faltaba quien se preguntara si no nos es permitido sembrar semilla o recoger la cosecha que se produzca en la tierra, nuestra tierra, ¿qué comeremos en el séptimo año? Bien, pues entonces dice Yahweh, yo ordenaré mi bendición sobre ustedes durante el sexto año para que la tierra produzca suficiente para 3 años. Él daría esa abundancia, mis niños, ¿verdad? Para que los israelitas, para que su pueblo esté confiado en que no les va a faltar esa abundancia que el Padre provee. Amén. También nos dice, en el 8º año sembrarán semilla, pero coman la vieja. Producto almacenado hasta el 9º año. Esto es, hasta que el producto del 8º año venga y ustedes comerán lo viejo, comida almacenada. O sea, tendrán tanto alimento, mis niños, que no les va a faltar por 3 años, mis niños. Amén. Bien, mis niños, chéquense la bendición de lo que es guardar el año Shemitah. Al no trabajar la tierra, mis niños, primeramente descansarían las personas. No andarían trabajando en el campo, mis niños. Descansarían los animales que se ocupan en el campo. Mis niños, ellos también se cansan, son seres vivos y ellos también necesitan ese descanso. La tierra durante el año Shemitah tendría la oportunidad de recuperar de manera natural los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas, mis niños. Sabemos que hoy en día, mis niños, se ocupan muchos acelerantes y fertilizantes para la tierra, pero sabemos que también eso viene y nos repercute en nuestra salud, mis niños. La ambición del ser humano de no dejar descansar la tierra viene y repercute tanto en la tierra, en los ecosistemas y en nuestra salud, porque nosotros estamos consumiendo muchas y muchas toxinas con las que crecen las frutas y lo que comemos, mis niños. Amén. Entonces, por eso es bien importante estar siempre escuchando la instrucción del Padre, mis niños. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, lo que la tierra necesita. Amén, mis niños. Amén. Amén, mis niños. Amén. Entonces, habría alimento, mis niños, para el 6º año, mis niños. Habría alimento para el 6º año. Habría alimento para el año Shemitah, el año de descanso. Y el 8º, en el que empiezan otra vez a cultivar, también tendrían alimento, mis niños. Cabe mencionar que cuando están cultivando, pues no pueden comer lo que apenas cultivaron, ¿verdad? Hasta tienen que esperarse hasta que se pueda cosechar. Amén. 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 Amén, mis niños. El Eterno prevería en el 6º año el triple.
Él desde antes ya prevería el triple de lo que el pueblo de Israel necesitaría. Amén. Es como nosotros nos preparamos para nuestro Shabbat y Él nos da la doble porción y en Shabbat estamos muy tranquilos. Me ha pasado que digo, y ahora tendré para cocinar y hago cualquier cosita y siempre tengo alimento en mi casa el día de Shabbat. Siempre hay, porque cuando yo pienso, híjole, ¿qué voy a hacer? O ya no me ocupé y ya no me alcancé a prepararme bien para el Shabbat, pero el Padre de una o de otra manera provee. Es que hay que tener siempre esa emuná, mis niños, de que el Padre es el que nos sustenta en todo momento. ¿Amén, mis niños? Yeah. Amén. Bueno, mis niños, algo importante que debemos de mencionar es que la casa de Judá, sí saben que el reino de Israel fue dividido en dos. ¿Sí les han comentado sus papitos? Sí. Amén. La casa de Judá y la otra, ¿cómo se llama? La casa de Efraín. Amén. Casa de Judá, casa de Efraín, pero ese es tema para otro día. Bien, al ser dividido en dos reinos, la casa de Judá, que era la casa del sur, el reino del sur, que estaba conformado con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Ellos transgredieron este mandamiento, mis niños, no guardaron el año Shemitah por 500 años, ¿verdad? Casi como quien dice por 500 años, a lo cual el Padre les pasó juicio, mis niños, en este aspecto, porque sabemos que el Padre es perfecto y Él quiere que nosotros caminemos en sus ordenanzas. Fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años para que la tierra tuviera su descanso, mis niños. ¿Sí sabían esto? Sí. Amén. A lo mejor sí sabían que fue por transgredir este mandamiento, mis niños, o nada más que se los habían llevado a Babilonia. Yo ya lo sabía porque ya ellos habían transgredido ese mandamiento. Amén. Amén. Entonces es bien importante, ¿verdad? Recordemos que por eso fueron llevados cautivos y el Padre cobró esos 70 años que no dejaron reposar la tierra para que la tierra reposara. Entonces, es bien importante seguir lo que el Padre dice, lo que el Padre establece. Nos dice el libro de Segunda de Crónicas, así fue cumplida la palabra de Yahweh, así fue cumplida, mis niños, por medio de Jeremías. El Padre no es que nos castigue o que tome acción contra nosotros, nada más porque sí, mis niños, sino porque actuamos nosotros de una manera que al Padre no le gusta, mis niños. Él ya nos da una advertencia con sus mandamientos, con sus estatutos, con sus decretos. Entonces nosotros como hijos de Él tenemos que obedecer esa instrucción. Amén. Dice, así fue cumplida la palabra de Yahweh por medio de Jeremías. Jeremías es un profeta, sí lo han escuchado, ¿verdad? Sí. Amén. 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 Hasta que la tierra haya sido pagada de sus chabatos, de sus descansos, la tierra. Sabemos que cuando descansa la tierra, los chabatos de la tierra, pues son los años Shemitah. Amén. Por el tiempo que yazca desolada, por el tiempo que esté descansando, guardó sus reposos hasta que pasaron 70 años, mis niños. Entonces, aquí ellos fueron cautivos a Babilonia, se los llevaron cautivos a Babilonia por 70 años para que la tierra tuviera ese descanso que ellos no le dieron. Entonces, la tierra necesitaba ese descanso. Amén. Hasta ahorita, mis niños, ¿alguien tiene alguna duda? No, hermanita. Amén, mis niños, amén. Bien, mis niños, ahora vamos a ver lo que es el año del jubileo. ¿Qué es un año de jubileo? Bueno, ahora el Padre nos dice, contarán 7 años de Shemitah. El año Shemitah, ¿cómo quedamos que iba a ser cada cuánto? ¿Podría repetir la pregunta? Que
Ya me revolujé, mi niña. Contarán 7 años de Shemitah. ¿Cada cuándo se contaría el año Shemitah? ¿Cómo nos dice? Cada 7 años. Amén, cada 7 años. Aquí está. 7 años. Amén, mis niños. Sí, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Cada 7 años. Un año Shemitah es el año de descanso. Pasan 6 años y viene el 7º año de descanso para la tierra. Amén, mis niños. Permítanme. Entonces, pues contarán 7 años. 7 por 7, 49. ¿Verdad? Estamos viendo matemáticas, mis niños. 7 por 7, 49, mis niños. Y nos dice, en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar. Sonarán el shofar por toda la tierra. Amén. ¿Qué quiere decir el día de Yom Kippur, mis niños? ¿Qué celebramos? Día de las trompetas. De las trompetas. No. ¿En Yom Kippur qué celebramos, mis niños? Expiación. El perdón. Amén. El día del perdón. Amén. Es una pregunta capciosa, mis niños. En lo que viene siendo cuando inicia el año de jubileo, mis niños, en la fiesta de Yom Kippur es cuando se tocan trompetas, mis niños, para dar ese inicio. Nada más es cuando va a dar el inicio del año de jubileo. ¿Sí? Es el año agrícola, es el año para el campo. Amén, mis niños. Y se tocan las trompetas y da inicio en Yom Kippur, en una fiesta de Yom Kippur. Amén. Amén. Entonces, como sabemos, y se declara lo que viene siendo el año de jubileo, mis niños. Pero miren lo maravilloso de esto. Dedicarán el año 50 proclamando libertad para toda la tierra a todos sus habitantes, mis niños. A todos sus habitantes, ¿verdad? Bien, mis niños, continuamos. ¿Qué es lícito y qué está prohibido en el año de jubileo, mis niños? Bien. En el año 50 será un Yovel. Yovel es la palabra en hebreo de jubileo, para que se lo aprendan, mis niños. A ver, pronuncien Yovel, díganlo. Yovel. Sí, Yovel es jubileo. Amén, mis niños. En el año 50 será un Yovel para ustedes. En ese año no plantarán. Recojan todo lo que crece por sí solo. Perdón. O recojan las uvas de las viñas que no se han atendido. Porque es un Yovel, un jubileo, y será Kadosh para ustedes, ¿verdad? Es un año donde el Padre proclama libertad. Cualquier cosa que los campos produzcan será comida para todos ustedes, mis niños. Entonces, ¿qué es lo que está prohibido? Plantar en la tierra, mis niños. Amén. ¿Qué es lícito? Cualquier cosa que los campos produzcan será comida, mis niños. La misma tierra va a producir y de eso se va a alimentar el pueblo de Israel. Amén. Amén, amén. Bueno, mis niños, generalidades del año de jubileo. Si vendes algo a tu prójimo o compras algo de él, ninguno de ustedes explotará al otro. Sabemos que tenemos un Padre justo, mis niños, en todos los aspectos que podemos nosotros entender y comprender. Él es justo y Él no quiere que nosotros tomemos ventaja de nuestro hermano en nada. Lo que es justo y nada más. Amén. Bien. Él te venderá. Ok. Él te venderá de acuerdo al número de años de las cosechas que tendrá. Esto es referente a lo que viene siendo la tierra, mis niños. En un año de jubileo, mis niños,
sabemos que como está aquí es cada ¿cuántos años, mis niños? 50. 50. Amén. Amén, mis niños. Amén, amén. Bien, mis niños. Si faltan 40 años para llegar al año del jubileo, si alguien quiere vender la tierra y faltan 40 años de aquí para el año de jubileo, aquí nos dice al principio, él te venderá de acuerdo al número de años, de acuerdo con las cosechas que tendrá, ¿verdad? Es un campo que el pueblo de Israel podía vender el campo. El año de jubileo sabemos que es el año donde se regresa la libertad, tanto de la tierra como del que se vende como esclavo o como siervo. Amén. Entonces, si el número de años que queda es grande, subirás el precio. ¿Qué quiere decir? Que si se vende la tierra, mis niños, se vende la tierra y la tierra apenas tiene 10 años trabajada, pero todavía faltan 40 años, ¿verdad? Para llegar al año jubileo, quiere decir que todavía le pueden sacar muchas cosechas. ¿Sí me explico, mis niños? ¿Sí me están entendiendo en esto? Amén. Amén, amén. Si faltan 25 años, pues bueno, vamos a la mitad, pero aún faltan 25 años por seguir cosechando la tierra, entonces se va a pagar lo proporcional a las cosechas que se puedan alcanzar de aquí al año del jubileo, mis niños. ¿Estamos bien? Amén. Bien. Amén. Entonces, mis niños, si faltan 5 años, ¿qué tanta cosecha pueden tener de aquí de esas 5 años de llegar al año de jubileo? ¿Muchas o pocas? Pocas. Muchas. Amén, pocas. Pocas porque si se fijan, ya falta cualquier poquito de tiempo, solo 5 años para llegar al año de jubileo y no se producirían muchas tierras. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que se tiene que pagar lo justo. Cuando faltan más años, mis niños, cuando faltan más años y se puede sacar mucha cosecha, entonces se le paga más, se cobra más por cuando se vende esa tierra, porque todavía hay muchísimo que le pueden sacar en cuestión de cosechas hasta que llegue el año de jubileo. Pero cuando nada más falta poquito, entonces tienes que cobrar poquito porque aquel que te compra la tierra no va a tener muchas cosechas. ¿Por qué? Porque sabemos que al año de jubileo queda libre la tierra y regresa a su dueño. ¿Estamos hasta ahí muy bien, mis niños? Sí. Amén. Amén. Entonces así nos dice, si el número de años que queda son pocos, entonces bajarás el precio de la tierra. ¿Por qué? Porque nada más va a tener muy poquitas cosechas al que le vendiste. Entonces el Señor es justo, que se pague lo justo. Si faltan muchos años, va a tener muchas cosechas, entonces cóbrale más, ¿verdad? Subirás el precio. ¿Por qué? Porque aquel que te compró la tierra va a tener muchas cosechas. Pero aquel que te compró la tierra y le faltan muy poquitos para llegar al año de jubileo, pues va a tener muy poquitas cosechas. Entonces es justo que no le cobres tanto. ¿Por qué? Porque nada más va a tener 5 años, va a tener muy poquitos años de cosecha. ¿Amén, mis niños? Amén. Amén. Entonces nos dice, porque lo que Él te vende el número de cosechas que se producirán. Amén. Así no tomarán ventaja el uno del otro. Ustedes temerán a Elohim, porque yo soy su Elohim. ¿Qué quiere decir? Que nadie se aproveche de aquel que necesita dinero para sacar ventaja de esto, mis niños. Amén. Amén, amén. Bueno, mis niños, continuamos. Nos dice, la tierra no será vendida a perpetuidad. ¿Qué quiere decir esto? Mis niños, no será vendida para siempre. Porque principalmente sabemos que la tierra pertenece a Yahweh y Yahweh no quiere dejar a ninguno de sus hijos sin tierra, mis niños. Bueno, la tierra pertenece a Yahweh
y Yahweh es el que nos da. Amén. Bien, cuando vendan su propiedad, incluirán el derecho de redención. ¿Qué quiere decir? Que incluirán la posibilidad que aquella persona que te vendió pueda, su derecho, su propiedad pueda regresar a él, ¿verdad? No será permanente como nos dice en el primero, que no es vendida a perpetuidad, sino que llegando el año de jubileo, que es cuando se libera, es un año de libertad, regresan las cosas a su dueño. Amén. Si el vendedor, amén, 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 amén. Si el vendedor no tiene a nadie para redimirla, puede hacerlo él si tiene los medios. Los medios, pues más que nada en cuestión de económicos, mis niños, los medios, si no es así, entonces hasta el año de jubileo regresa. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienen el derecho de redención, mis niños, se vende y ¿sabes qué? Ya conseguí, es como cuando empeñas y puedes ir a recoger el bien que empeñaste, esa propiedad que dejaste. ¿Sabes qué? Aquí tengo, ya completé para regresarte tu dinero y ahora sí regresan a mi propiedad. ¿Sí? Pero si no tiene, se tiene que esperar hasta el año de jubileo, que es cuando regresan todo a sus dueños. ¿Amén? ¿Sí vamos bien hasta ahí, mis niños? Amén. Amén. Bien, mis niños, también nos dice, una casa en una ciudad amurallada tiene un año después de la fecha de la venta, el cual pueda redimirla. ¿Qué quiere decir? Que aquí la excepción son las casas en ciudades amuralladas. Después de la fecha de la venta, en el cual nada más tienen un lapso para poder recuperar esa propiedad. Y los levitas tendrán derecho permanente a redención. ¿Qué quiere decir? Que los levitas en cualquier momento, mis niños, en cualquier momento que ellos lo decidan, ellos pueden redimir la propiedad que pudieron haber dejado. Amén. Recordemos, mis niños, que los levitas no tienen propiedad en cuestión de tierra. ¿Por qué? Porque su herencia de tierra, perdón, porque su herencia es Elohim. ¿Sí lo recuerdan, mis niños? Sí. Amén. Amén. Bien, mis niños. Leyes humanitarias en el año de jubileo. Ay, el Padre tan bueno que es con nosotros, mis niños. Si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no puede sostener, no se puede sostener entre ustedes, lo asistirás como lo harías con un extranjero o un residente temporal para que pueda continuar viviendo con ustedes. Mis niños, el Padre, con sus mandamientos tan hermosos que a veces nos cuesta comprenderlos, el Padre nos está diciendo que nosotros no debemos dejar desamparado a ninguno de nuestros hermanos. Antes bien, nosotros debemos de obrar con esa misericordia y ese amor que el Padre nos da para que ese hermano que está en condiciones, digamos, malas económicas, pueda vivir dignamente, mis niños, ¿verdad? Es algo muy bello que el Padre nos dice que no debemos de desamparar a aquel hermano que nos necesita. ¿Amén, mis niños? Amén. Amén. También nos dice, si un hermano de tu pueblo se ha empobrecido entre ustedes y se vende a ti, no le hagas hacer trabajo de un esclavo. ¿Verdad? Sabemos que el Padre sacó a los esclavos, aquellos quienes estaban esclavizados en Misraim, en Egipto, y los sacó y Él les dio libertad, mis niños. Él les dio esa libertad de la esclavitud que llevaban. Pero el Padre, como Él es santo, Él creó un pueblo santo, por eso Él dio estatutos, decretos, mandamientos. ¿Por qué? Porque Él quería habitar entre su pueblo. Sabemos que el Padre no puede habitar donde está el pecado, donde está la desobediencia, mis niños. Por eso Él quería, como Él quería habitar entre su pueblo, Él quería un pueblo santo, porque Él no puede convivir con el pecado, mis niños, con la desobediencia. Él no convive en eso. Él no puede habitar donde está el pecado, mis niños.
Entonces, por eso él exhortaba a que ese pueblo tenía que ser santo. ¿Recuerdan las parachas anteriores que dice, qué es lo que más se dice? Ser santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Amén, ser santos. Porque yo ser soy santo. Amén. Y eso sabemos que nos lo dice en muchísimo en la escritura, ¿verdad? Ya estamos terminando. Este va a ser el final del libro de Vayikra, y sabemos que en todo el libro de Vayikra nos menciona que tenemos que tener esa santidad, que tenemos que ser apartados para Él. ¿Por qué? Porque Él es el que Él es el que tomó al pueblo de Israel para tomarlo como pueblo suyo. Pero para poder ser pueblo suyo, tiene que ser santo, apartado únicamente para Él, mis niños. Amén. Entonces, es bien importante que aquí, como nos lo dice, no le hagas hacer trabajo de un esclavo. ¿Por qué? Porque esclavos fueron, mis niños. Esclavos fueron en Misraim y el Padre dio libertad. En todo caso, aquí es tomar un siervo, pero no un esclavo, mis niños. Amén. 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 Dice, comprarás esclavos y esclavas de las naciones que los rodean a ustedes, ¿verdad? El que tuviera la posibilidad podría comprar sus esclavos de las naciones extranjeras, ¿verdad? De las otras naciones que estén rodeando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y también nos dice, y también nos dice que ese esclavo no tiene, no puede, sería un esclavo permanentemente con ellos. Qué bello es esto, mis niños, no porque el esclavo no tenga libertad, sino porque un esclavo adquirido de las naciones es acercado al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hay en el pueblo de Israel? Primeramente, se le tendría que enseñar Torah. ¿Por qué? Porque él convivía con personas que guardan Torah. Entonces, ellos, de manera involuntaria, estarían aprendiendo la Torah, estarían conociendo del Eterno, mis niños. O sea, se fijan lo bello que es el padre decir, al esclavo ya no lo dejes ir. Al esclavo ya no lo dejes ir. ¿Por qué? Porque el esclavo se tiene que quedar aquí y tiene que conocerme, tiene que conocer de mi palabra. ¿Se fijan lo bello? El Padre en todo piensa, mis niños. Amén. Si un extranjero que vive contigo se ha enriquecido y toma, y un hermano de tu pueblo se ha empobrecido y se vende así a este extranjero que vive contigo, o a un miembro de la familia del extranjero, puede ser redimido. Puede ser redimido después de que haya sido vendido. Uno de sus hermanos lo puede redimir, su tío o el hijo de su tío lo puede redimir, o cualquier pariente de él lo puede redimir. Si él se enriquece, él mismo se puede redimir. ¿Y quiere decir? Pagar esa deuda. Redimir es pagar esa deuda que se dio, ¿verdad? Al momento de que se vendió, pues se vendió porque necesitaba algún dinero o algo, y el extranjero pagó ese dinero, pero ahora ya, si él se enriquece o si tiene algún pariente que lo pueda comprar otra vez, o sea, que pueda pagar esa deuda, sí se puede hacer, ¿verdad? El extranjero comprado por un israelita ya no puede, es esclavo para siempre, mis niños. ¿Por qué? Porque, como les mencioné ahorita, el Padre quiere que ese extranjero, ese esclavo que vino de las naciones, vaya conociendo al Padre. Pero aquel israelita que se vendió a un extranjero, el Padre no quiere que se pierdan las naciones, sino que regrese otra vez al pueblo. ¿Se fijan la maravilla de la palabra del Padre, mis niños? ¿Se fijan lo maravillosa que es? Amén. Amén, mis niños. Bien. Continuamos, mis niños. Bueno, mis niños, en lo que corresponde, estamos terminando la paracha Bear y ya vamos a iniciar ahorita la Bejucotay. Recordemos, mis niños, que el Padre tiene sus patrones de orar, que nos son de muchísima bendición y nos trae revelación, y es maravilloso conocerle, mis niños. Recordemos que nosotros ahorita estamos, ¿qué fiesta es la que vamos a celebrar, mis niños? La que la semana que entra vamos a celebrar.
¿Perdón? Shavuot. Amén, la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Ya estamos cumpliendo la 6ª semana, mis niños. Ya vamos a entrar a la última semana para la festividad de Shavuot. Amén. Vamos a estar contando a partir de mañana. Ya empieza la última semana y ya viene la fiesta de Shavuot. Recordemos, mis niños, que el Padre nos dijo, contarán 7 semanas. Amén. Es decir, 49 días, 7 por 7, 49. 49 días. Al día siguiente, es decir, al día 50, es Shavuot, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dio en la fiesta de Shavuot, mis niños? La Torah y el Ruach. Amén. Amén. Fue la entrega de la Torah y después ese Ruach, ¿verdad? Esa Torah que se puso en el corazón de todas las personas a través del Ruach HaKodesh. Amén. Bien, mis amados, por eso les puse aquí este ejemplito, esta pequeña ilustración, ¿verdad? Y en el salmista nos dice, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, mis niños. Aquí el salmista nos está diciendo que la Torah es libertad. Y sabemos que la palabra del Padre nos hace libres ¿de qué? Libres del pecado, mis niños. Libres del pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardamos Torah, nosotros estamos en la libertad que Adonai nos dio, mis niños. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo elegido por el Eterno. Amén. Ahora, como estamos viendo lo que es el año de jubileo, ahora dice 7 años de Shemitah. 7 años de Shemitah, 7 por 7, 49. Al año siguiente, es decir, al año 50, es el jubileo. Y se declara el año 50 proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes de la tierra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que en el año 50, mis niños, lo que se puso como prenda, se empeñó, la tierra, pues también la tierra regresa a su dueño, o sea, todo regresa a su dueño. Aquellos que se vendieron como siervos regresan, tienen esa libertad, mis niños. Por eso es un año de libertad. Así como nos dicen para la celebración de Shavuot, ¿verdad? Sabemos que la Torah es libertad. El año de jubileo, pues se proclama también esa libertad, mis niños. Amén, amén. ¿Hasta aquí todo bien, mis niños? Amén. Amén, amén, mis niños. Bueno, Amén. mis niños, Adonai nos vuelve a recordar 2 mandamientos, mis niños. Alguien que me diga 2 mandamientos que hemos visto que el Padre nos hace mucha mención en las 2 parashas que vimos anterior. Que dice, no se olviden de esto. ¿Alguien recuerda alguno? ¿El Shema? Pues algo así. ¿Les doy una pista? Ahí les doy una pista. ¿Cuál es el mandamiento? No cometer idolatría. Amén. El Padre nos dice que no debemos de hacernos ningún ídolo para nosotros, ¿verdad? Ni debemos de hacer estatuas, levantar estatuas talladas en piedra, ninguna señal, ni pondrán piedra tallada en ningún sitio. ¿Cuántas de su tierra para inclinarse a ella? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros en este mundo, mis niños, en esta actualidad? Bueno, desde muchísimo antes, pero el Padre ya nos venía preparando y previniendo de lo que nosotros íbamos a ver en estos tiempos, mis niños. Ustedes se han dado cuenta, ustedes son muy listos, se han dado cuenta que hay muchísimos ídolos por todos lados. Sí, siempre he tratado de eso, ¿verdad, mis niños? Amén. Amén. Entonces el Padre lo que quiere es que nosotros no hagamos ningún tipo de imagen tallada y que menos que nos inclinemos a ellas. ¿Y cuál es el otro que se les viene a la mente, mis niños? ¿No se les viene a la mente uno bien importante que es puesto como señal entre él y su pueblo? El Shabbat. Shabbat. Amén. En esta paracha también vuelve. Amén. En esta paracha también el Padre nos vuelve a recordar, mis niños, que nos acordemos de guardar el Shabbat, que lo guardemos. Guarda mi Shabbatot.
y reverencian mi lugar, Kadosh, mi lugar santo. Yo soy Yahweh. Recordemos que ese es el sello de Yahweh, ¿verdad? Yo soy Yahweh tu Elohim. ¿Verdad? Es bien importante. Ya van varias parashot en lo que nosotros escuchamos esto mismo, que no se nos olvide guardar su Shabbat, igual que todos sus mandamientos, pero por algo es el que el Padre hace mucho hincapié, porque son los primeros que el pueblo de Israel se encargó de transgredir y vinieron consecuencias, niños. Entonces sabemos que eso no debemos de hacer, lo de la idolatría, pero siempre debemos tener presente que tenemos que guardar el Shabbat, mis niños. ¿Amén? Amén. Bueno, mis niños, esta parashá es un poco más corta. Vamos a iniciar con lo que es la parashá de Bejucotai. Y esta va en Vayikra de los capítulos 26 y 27. Y con esta parashá es la que finalizamos el libro de Vayikra. Amén. Bueno, Bejucotai, que significa por mis regulaciones. Amén. La parashá inicia diciendo, si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra. Es bien importante, mis amados, grabarnos esto. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que andemos. ¿Qué es andar? Caminar, ¿verdad? Que vivamos, que sea parte de nuestra vida sus decretos, que los guardemos, que guardemos sus mandamientos. Pero no nomás es guardarlos, que en andar es ponerlos por obra, mis niños. Es bien importante que nosotros no nos quedemos con las cosas nada más aquí y ya, se me olvidaron, no lo hice. No. Es bien importante que nosotros pongamos por obra lo que la palabra nos dice. Amén. En el libro de Jeremías nos habla de profecías muy, muy bellas, mis niños. Les voy a compartir esta, porque este es el pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Recordemos, mis niños, que la casa del pueblo, el reino de Israel fue dividido en la casa del norte y la casa del sur. La casa del norte es el Efraín, ¿verdad? Es la casa de Efraín, y el reino del sur es la casa de Judá. Nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. La casa de Israel, mis niños, fue, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy a dar un spoilercito ahorita, van a saber de qué les habló al final de esta parashá. El reino de Israel que fue dividido en dos, y la casa de Israel, la casa del norte, también conocida como casa de Israel, se fue cautiva, mis niños, se fue cautiva, pero dice el Padre que después de aquellos días, dice Adonai, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán su ley, su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué debemos de hacer nosotros, mis niños? Andar conforme a la voluntad de Él. Amén, mis niños. También nos dice en el profeta Ezequiel, dice, yo pondré mi ruaj, yo pondré mi espíritu dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas. El Padre nos está diciendo que a través de su Ruach HaKodesh, que viene profetizado, nosotros, porque nosotros, mis amados, sabemos ahorita que hay un pueblo, una casa de Judá ahorita. ¿Sí sabían, niños? ¿Sí sabían eso? ¿Sí se los dicen sus papás? Que ahorita los judíos, pues es la casa de Judá. ¿Sí sabían eso, mis niños? Amén. Amén, amén. Entonces, los israelitas, la casa del norte, se fue expulsada a las naciones y ya no pudo regresar, mis niños. Ahorita les voy a platicar más adelantito, poquito de eso. Entonces, ese pueblo de Israel se perdió en las naciones, ¿verdad? Y esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es por eso que nosotros ahorita, mis niños, estamos siendo parte del cumplimiento de estas profecías maravillosas que el Padre nos da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, en la palabra dice, ¿han escuchado de mis ovejas escuchan mi voz y me siguen? ¿Lo han escuchado? ¿Sí lo han escuchado, mis niños? ¿Han escuchado cuando Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Sí. Amén, mis niños. Nosotros somos esas ovejas.
Nosotros somos esas ovejas las cuales estamos escuchando el silbido del pastor, de nuestro Yeshua. Yeshua es nuestro pastor, ¿verdad? Y el Padre, por su obra maravillosa, está poniendo su ruaj dentro de nosotros, mis niños, para causarnos que vivamos, que andemos en su Torah, que caminemos en sus ordenanzas, que lo obedezcamos, que lo pongamos por obra, mis niños. Amén, mis niños. Bien, mis niños. Vamos a ver lo que son las consecuencias de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Padre, sabemos que muchas cosas vienen, muchas cosas bonitas vienen, ¿verdad? En esta ocasión, la tierra, cuando nosotros obedecemos, Él nos dice en su palabra que Él iba a mandar lluvia. ¿Para qué? Para que las cosechas, para que vendría la lluvia en su tiempo, para que pudiera fructificar la tierra, mis niños, ¿verdad? La tierra daría su fruto en su tiempo y habría abundancia, mis niños. Cuando obedecía el pueblo de Israel, nosotros también debemos de andar en esa obediencia. Cuando obedecía el pueblo de Israel, el Padre les mandaba esa lluvia que el pueblo necesitaba. ¿Para qué? Para que pudieran cosechar el fruto en el campo, para que pudieran tener esa abundancia. También nos dice, mis niños, que el Eterno mantendría seguro al pueblo de Israel, ¿verdad? Que esas malas bestias que acechaban se irían de la tierra, ¿verdad? El pueblo de Israel no sería rodeado de esas malas bestias que pudieran agredir ya sea al pueblo, a los campos, etcétera. Y que la espada no pasaría por allí, por el pueblo de Israel, que quiere decir que los mantendría seguros, mis niños, a raíz de obedecer. Y lo principal, mis niños, lo que nos dice el Padre, que la presencia de Adonai habitaría en su pueblo. Sabemos que un pueblo obediente es Adonai habita ahí. Entonces la presencia de Adonai habitaría en su pueblo. ¿Por qué? Porque el andar en la obediencia, mis niños, los haría santos, mis niños. ¿Por qué? Porque el Padre nos hace santos a través de su palabra. Adonai andaría, caminaría entre el pueblo de Israel, mis niños. Sabemos que Adonai, ¿verdad? Hecho carne, la palabra de Adonai hecha carne, estuvo caminando entre el pueblo, entre la casa de Judá, que no le reconocieron, pero esa es otra historia para otro día. Y estuvo caminando la palabra de Elohim entre sus hijos, ¿verdad? Entre aquellos que le conocieron. Amén, mis niños. Amén. Bien, mis niños. Obediencia, pero también la desobediencia. Es bien importante, mis niños. Sabemos que el Padre nos dice que Él iba a mandar esa lluvia oportuna para que las cosechas dieran su fruto. Amén. Pero, ¿qué es lo que provocaría si desobedecían? ¿Qué creen? Amén. Habría sequía, mis niños. ¿Qué quiere decir? Que el Padre ya no iba a mandarles esa lluvia. Y terribles situaciones pasaron a través de que hubo muchísima hambruna, mis niños, y a través de esa desobediencia del pueblo, y hubieron situaciones muy feas que nos narra la Escritura. Entonces, el pueblo desobedeció y les cayó este juicio del Eterno, mis niños. ¿Verdad? Sabemos que Él mantendría seguro, protegido al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Que a raíz de que la desobediencia, ¿qué iba a pasar, mis niños? Maldición. Amén. El pueblo de Israel estaría solo, desprotegido. Entonces ahí es cuando se presentaban las guerras o se acercaban las bestias del campo, de las bestias para atacar al pueblo o agredir, y no había, o sea, no estaba la protección del Eterno en el pueblo de Israel. Estaban vulnerables a cualquier ataque de los enemigos míos. Y sabemos que cuando están en obediencia, la presencia de Adonai estaría en el pueblo de Israel, y al desobedecer, ¿qué, mis niños? Ya no estaría con el pueblo.
Amén, mis niños. Entonces vendría todo eso al no estar el Eterno habitando entre su pueblo. ¿Qué quiere decir? Como lo comenté, estaría vulnerable a cualquier ataque de los enemigos, a cualquier tipo de situación. Entonces estarían escondiéndose, estarían temiendo por todo. ¿Por qué? Porque ya no habitaría la presencia del Padre en el pueblo de Israel, mis niños. Sabemos que entonces que la obediencia trae como fruto la bendición del Eterno, ¿verdad? Nos hace santos. Entonces al ser nosotros obedientes, el Padre derrama esa bendición en cada uno de nosotros, mis niños. Y cuando somos desobedientes, mis niños, la desobediencia provoca que esa bendición se convierta en una maldición, mis niños. Amén, amén. Consecuencias de la desobediencia, mis niños. Y si por todo esto, aún así, y si por todo esto ustedes aún no me escuchan, a pesar de que ya les puso esa advertencia, ¿de qué? De que si desobedecían, de que si desobedecían, a pesar de que estar en la desobediencia los llevaba a la maldición a maldiciones como sequía, como no estar protegidos por Adonai, y que Adonai no habitaría en su pueblo, ¿verdad? Si ustedes aún no me escuchan, sino que van, o sea, se ponen todavía en contra de Elohim, entonces yo iré contra ustedes furiosamente, y yo también los castigaré aún 7 veces más por sus pecados, mis niños. Por sus pecados. Sabemos que pecado es infracción a la palabra del Eterno, quiere decir desobedecer la palabra del Eterno. Eso es pecado, mis niños. Entonces nos está diciendo que esa situación, esa sequía, esa de no estar protegidos por Elohim, de que Elohim no está en su pueblo, ¿verdad? Sería todavía multiplicado 7 veces, mis niños. Y aún así, el pueblo no obedeció al Eterno, mis niños. Entonces, ¿qué es lo que trajo? Son unas cadenas. ¿Por qué? Porque la desobediencia, mis niños, nos lleva otra vez a la esclavitud. ¿La esclavitud de qué? Bueno, en Juan 8 nos dice, Yeshua le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí se queda para siempre. Entonces, ¿qué es lo que queremos ser, mis niños? ¿Hijos o esclavos? Hijos. Amén, mis niños. Nosotros queremos quedarnos. Amén. Nosotros queremos quedarnos con Él para siempre, mis niños. Entonces, nosotros no debemos de ser esclavos del pecado. La desobediencia nos lleva al pecado. Es pecado, la desobediencia es pecado. Y el que comete pecado es esclavo del pecado. Nos lo dice en el libro de Juan, mis niños. También nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, infringe la Torah, pues el pecado es la infracción, ¿verdad? A la Torah. Entonces, aquí nos está diciendo que todo aquel que está en la desobediencia de la ley está en pecado y está siendo esclavo del pecado, mis niños. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, solamente los hijos, mis niños. Así es que otra vez, mis niños, ¿qué queremos ser? ¿Esclavos o hijos? Hijos. Hijos. Amén. Hijos. Amén, mis niños. Bueno, mis niños, aquí les voy a explicar tantito. ¿Recuerdan cuál es el último versículo, los últimos versículos que les dije de ahorita de la paracha que acaba de terminar, la paracha Beá? ¿Sí recuerdan 2 mandamientos? ¿Cuáles eran? No harás dioses. Y el otro era... ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? ¿Estamos guardando? Shabbat. Amén, amén. Bueno, mis niños, como les comenté, el reino de Israel fue dividido.
casa del norte y casa del sur, ¿sí? La casa del norte también fue llamada casa de José, casa de Israel, o la casa de ¿qué, mis niños? Efraín. De Efraín, ¿verdad? Y la casa de Judá, que tiene dos tribus, Benjamín y Judá, amén, o reino del sur, amén. Cuando fueron divididos, ¿verdad? Ya como reinos divididos, ambas casas cometieron pecado contra Elohim, y obviamente pues les llegó ese castigo, mis niños, como les había comentado anteriormente. La casa de Israel, mis niños, la casa de Israel fue idólatra, mis niños. La casa de Israel hizo sus propios becerros de oro, adoraron conforme ellos querían, conforme lo hicieron ellos, y fue esa idolatría. ¿Y qué es lo que pasó? Que les cayó maldición, mis niños. Les cayó maldición y estuvieron en guerra, fueron llevados cautivos, fueron esclavizados por los asirios, mis niños, ¿verdad? Ellos se fueron y tuvieron un castigo muy, muy fuerte. Cuidado, mi niño. Ian, ¿me estás rayando, hijo? Y se los llevaron cautivos por los asirios, como les comenté. La casa de Judá, por su parte, no guardó los descansos de la tierra, mis niños. Y el padre, como les comenté ahorita anteriormente, el padre le sacó cuentas a todo ese descanso que no le dieron a la tierra, mis niños, y se los llevó cautivos Babilonia. Esto fue por 70 años. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos casas, mis niños? Que después de 70 años, Judá, la casa de Judá, regresó a Israel. Esta casa sí regresó, pero la casa del norte, en la casa de Efraín, se fue expulsada a las naciones y jamás regresó, mis niños, ¿verdad? Es por eso que, como dice el Padre, nuestro Adón Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para qué? Para que regresen a casa, mis niños. Ahorita nosotros estamos siendo cumplimiento de profecías hermosas, como las que les comenté del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, que vienen días en los que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde pondría su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, estamos siendo parte de esa profecía de la casa de Israel que se fue expulsada a las naciones, mis niños, ¿verdad? Que no regresó, pero en estos tiempos, mis niños, estamos escuchando el sonido, el silbido del buen pastor que el Padre nos está dando, y nosotros estamos escuchándole para regresar. Es que nosotros estamos conociendo que somos israelitas, mis niños, que somos hebreos por el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua. Amén, mis niños. Amén. Entonces, amén. Entonces, el Padre dice, el Padre promete restauración, mis niños. Restauración, y sus tiempos son perfectos y sus profecías se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque aquella casa que fue expulsada en las naciones se asimiló entre las naciones, mis niños. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que las naciones, ellos perdieron su identidad israelita, mis niños, pero sin embargo, nuestro corazón y nuestra mente nos dice que nosotros debemos obedecer a la palabra del Padre, y eso es que el Ruaj está haciendo la obra en nosotros, mis niños. Si nosotros tenemos ese anhelo de andar en la voluntad del Padre, de conocerle, es porque el Padre ha puesto su Ruaj en nosotros. ¿Para qué? Para que lo hagamos. ¿Se imaginan la gran misericordia que tiene el Padre con nosotros? ¿Verdad? Es maravilloso, mis niños, y sus profecías son hermosas, son perfectas, mis niños. Amén. Continuamos, mis niños. Ya me lo terminamos, mis niños. Bueno, mis niños, un corazón incircunciso. Entonces, ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron, que pecaron contra Elohim, y me abandonaron, y han caminado perversamente delante de mí. En ese tiempo
yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos. Pero sus corazones incircuncisos se harán humildes. ¿Qué es un corazón incircunciso, mis niños? Es un corazón que no obedece, mis niños. Es un corazón que no quiere obedecer. Incircunciso quiere decir que no quieren dar conforme a la voluntad del Padre. Pero llegará el tiempo, como lo dice, serán humildes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos mostrar un corazón humilde para con el Padre, para que Él sea tomándolo y Él sea poniendo su ruaje en nosotros, sus mandamientos en su mente, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Tener un corazón dispuesto al Padre. ¿Para qué? Para que Él sea obrando en nosotros, mis niños. Y ellos habrán sido pagados del castigo de sus fechorías, ¿verdad? Él nos dice que el Padre es justo, como lo sabemos, una vez que se cumpla el tiempo de las profecías, por las transgresiones que se cometieron, nosotros íbamos a poner un corazón dispuesto, humilde ante Él, para que Él sea llenándonos a nuestros ser niños. Es por eso que muchos ahorita estamos escuchando a nuestro pastor que nos está llamando, mis niños. ¿Por qué? Porque esta profecía de que tiene que volver la casa de Efraín a Israel, a reunificarse con Israel, se está cumpliendo, mis niños. Hoy en todos nosotros, mis niños, estamos siendo llamados porque estamos poniendo un corazón humilde ante el Padre y Él está obrando para que nosotros regresemos. ¿Por qué? Porque ya es tiempo, ya se cumplió el castigo y es hora de regresar, mis niños. Es hora de regresar al Padre. Es por eso que muchos y muchas, hay muchísimo despertar del pueblo de Efraín, de la casa de Efraín, que está regresando y está guardando Torá, están comprando sus chofares y están predicando la palabra del Eterno, mis niños, conforme a su voluntad. Están predicando, están enseñando Torá. ¿Por qué? Porque está ese anhelo de andar en la voluntad del Padre. Entonces, esta es profecía, mis niños, que se está cumpliendo en estos tiempos, niños, que la casa de Efraín está regresando a la instrucción del Padre, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a que el Padre haga su obra en nosotros, mis niños. Amén. Bien, mis niños. Dice, entonces yo me acordaré de mi pacto también, de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. ¿Sí recuerdan cuál es ese pacto, mis niños? Que sus descendientes serían como las estrellas del cielo. Amén, amén, ese es el pacto, esa es la promesa del Padre, ¿verdad? Que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena en la tierra, mis niños. Entonces, imagínense, tremenda descendencia. ¿Por qué? Porque en las naciones está despertando la casa de Efraín, que quiere regresar al Eterno. Amén, mis niños. Y también nos dice, más bien por amor a ellos. Chéquense cuánto nos ama el Padre. Por amor a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres, a quienes saqué de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto, con las naciones mirando, para que yo pueda ser su Elohim. Yo soy Adonai. Es esta la promesa, mis niños. Es la promesa de que el Padre iba a llevar a aquellos que fueron expatriados y que iban a regresar. Es esa promesa, mis niños. A ver, mis niños, esa imagen, mis niños, ¿a qué les recuerda, mis niños? Coméntenme. ¿No les recuerda nada, mis niños? ¿No se les viene a la mente? Un padre que recibe a un hijo que se fue. El hijo pródigo. Amén, amén, ¿verdad? El hijo pródigo. ¿Quién cree que es el hijo pródigo, mis niños? Nosotros. Amén. Como vemos, mis niños, la casa de Israel y la casa de Judá, o la casa de Efraín y la casa de Judá, ¿verdad? Son esos dos hermanos, mis niños. Recordemos que en la parábola del hijo pródigo nos dice que el hijo mayor se quedó con el padre. Se quedó con el padre y no se retiró. Y eso representa, mis niños, el hijo mayor representa la casa de Judá. Quienes son los hermanos que han estado ahí,
A ellos que también han cometido sus errores, pero no han desamparado la Torah, mis niños, ¿verdad? Ellos se han mantenido al lado del Padre. Pero el hijo pródigo, aquel que se fue y se gastó lo que le correspondía, ¿verdad? Que se fue a vivir perdidamente y después de verse comiendo entre los cerdos, mis niños, regresa, es el pueblo de Efraín. Así nos pasa a nosotros, mis niños. Nosotros estando en el mundo, hicimos muchas cosas, ¿verdad? Ustedes están muy pequeñitos, ustedes todavía no, ¿verdad? Pero nosotros como mayores hicimos muchas cosas, celebramos muchas cosas desagradables a los ojos del Padre. ¿Por qué? Porque no le conocíamos. Entonces, perdón, la casa de Efraín es esa que se fue, se perdió en las naciones, ¿verdad? Y que cuando se encuentra ya comiendo entre los cerdos con la necesidad de alimento que nos llene realmente, es cuando venimos al Padre y el Padre nos abraza, mis niños, y nos entrega su bendita Torah y me dice, ven, sé santo porque yo soy santo. Él nos da su Torah y la pone en nuestro corazón, mis niños. Él nos da su amor, Él nos abraza con su Torah. ¿Por qué? Porque nosotros nada éramos, mis niños, nosotros andábamos celebrando cosas del mundo, fiestas paganas, haciendo cosas que le desagradaban al Eterno. Y sin embargo, cuando nosotros venimos a Él, le conocemos, mis niños, Él nos abraza y Él nos dice, ven, yo te limpio. ¿Qué es lo que hizo, que nos narra la parábola? Que el papá lo recibió no con regaños, lo recibió con abrazo, lo limpió, le dio lo mejor e hizo una fiesta. Y nosotros, mis niños, el Padre nos da sus fiestas, mis niños, y sabemos que en el milenio, mis niños, cuando estemos con Él, estaremos felices, mis niños, en una tremenda fiesta, porque el Padre así nos va a tener. Amén, mis niños. Ya vamos a terminar, mis niños. Bueno, mis niños, entonces para finalizar, lo que viene siendo la obediencia y la desobediencia. Sabemos que la obediencia es andar, caminar conforme a la palabra del Padre y siempre guardarla en nuestro corazón. Pero ese andar y guardarla también es ponerla por obra, mis niños, ¿verdad? Es hacerlo, andar conforme a la voluntad que Él quiere. Amén, mis niños. Y sabemos que andar en la obediencia trae como fruto la bendición de nuestro Padre, mis niños. A diferencia de la desobediencia, mis niños, la desobediencia nos hace andar en pecado, porque ya sabemos que la transgresión a la ley, la desobediencia a la ley, es el pecado, mis niños. Amén. Entonces, la desobediencia provoca que esa bendición se convierta en maldición, mis niños. Amén. Ya terminamos, mis niños. ¿Alguna duda hasta aquí, mis niños? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya terminamos, mis niños. ¿Alguien tiene alguna duda? No, hermanita. Amén, mis niños. Bueno, este fue el estudio de estas dos parachot. Espero pues que sea mucha bendición, mis niños, para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Que buscamos entender los tiempos del Padre, cómo va manejando esa libertad que nos da, inclusive que Él piensa tanto en la tierra, en los animalitos, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros, y que todo esto sea para la gloria y la honra de nuestro Padre eterno, mis niños. Ya finalizamos. Amén, amén, mis niños. Amén. Amén, amén. Hermanito Javi.